Ahora sí, todo oficial, vamos a empezar a dar los saludos correspondientes a todas las personas que se unen a esta sesión. La Hola a primera sesión de todas. capacitación. Y vamos a ver varias cosas, ¿o Buenísimo, no, Sofi? exacto. Sí, tenemos muchas sorpresas para hoy. Vamos a explicar cómo será el proceso de la RCOI y también vamos a tener una capacitación con Mariana Cruz. Así que ya estamos listos, listas para comenzar. Saludos desde Brasil. Vamos, Brasil. Ahí veo que tienen algunos la cámara prendida. Abrazos desde Costa Rica, desde La Ceiba, Honduras. Buenísimo. Perfecto. Bueno, podemos dar inicio, yo creo, ¿no? Ya estamos sobre la Sí, hora. Un gusto saludarles. Estamos aquí en representación de Chile. ¿Sí o no, hoy día le Sofi? toca a Chile. Sí, hoy día le toca a Chile exponer. Así que comencemos. Bueno, Perfecto. primero recordarles los acuerdos sobre la conversación, poder escuchar con atención, hablar con intención y también autorregular nuestro impacto, así nos vamos respetando entre todas, todes y todos acá en esta sesión. Perfecto. Dale nomás. Mucho. Ya, comencemos entonces. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a hablar sobre la metodología de la construcción de la declaración, que es lo que hemos propuesto nosotros para que el proceso pueda fluir de manera interesante, que sea democrático y todos, todas y todos podamos participar de la declaración. Y después vamos a tener la capacitación, la primera capacitación de la RCOI sobre buenas prácticas en Latinoamérica en torno al cambio climático y los ejes transversales que se van a abordar en la declaración de la RCOI 2023. Y al final vamos a tener espacio para preguntas sobre la metodología y también sobre la capacitación y el cierre. Perfecto. Bueno, por ahí vamos Bueno, pasando. vamos a comenzar este año 2023, RCOI. Como ustedes bien saben, la RCOI ya es un proceso que lleva 2 años, este es el tercer año. Comenzó el año 2021 con una declaración de las juventudes que fue armada entre las distintas personas que forman parte de la región. Este fue un gran punto de partida para poder comenzar a relacionarnos, interactuar entre los distintos países que estamos en este territorio, y el año 2022 pudimos dar inicio a lo que fue la RCOI presencial en Costa Rica. Me imagino que algunas de las personas que están presentes el día de hoy pudieron estar, pudieron participar, y espero que hayan tenido una gran experiencia. Ahora, ¿por qué le contamos esto? Nosotros este día estamos aquí para comentarles sobre el proceso en el cual vamos a estar desarrollando la declaración del año 2023. Y esto es un proceso que no parte el día de hoy, ya con la declaración de las juventudes, con la declaración de la protesta a la propuesta, se empezaron a abordar distintos ejes temáticos en torno a las medidas que podemos tomar y que podemos fomentar a tomar en los tomadores de decisión en la región. Es por eso que ahora vamos a compartirles todo lo que fue el proceso de la elección de las distintas temáticas a abordar en esta declaración. Vamos a abordar los ejes transversales que vamos a estar tocando, y por supuesto les vamos a contar más sobre las capacitaciones y la creación de esta declaración para este año 2023 en la RCOI. Está en silencio, Sofi. Bueno, Sofi Estoy parte en con todo, mute, dale. perdón. Ahora sí. La idea de el proceso de construcción de la declaración es poder
como comentó Ignacio, hacer un seguimiento a la declaración del año 2021 y del año 2022 y redactar un documento que hable de las buenas prácticas y aprendizajes sobre cambio climático en América Latina y podamos construir como juventudes una política climática regional. Así que nos hacemos la pregunta un poco de, bueno, ¿ahora cómo? En el fondo, ¿cómo hacemos para que las propuestas se puedan implementar? Y nuestra consigna es, ¿ahora cómo? De la propuesta a la implementación. Excelente. Y como le adelantaba hace muy poquito, lo que hicimos este año fue muy especial. El año 2022, con la declaración de la RCOI, se abordaron 10 temas muy importantes en los que este año quisimos enfocarnos y dar prioridad a 4 a partir de una encuesta, y más de una encuesta que se realizó a las personas que participaron de la versión de la RCOI del año 2022 y de las personas que querían formar parte de esta versión 2023. Con eso recibimos más de 300 votaciones de distintos jóvenes de la región y pudimos seleccionar 4 temas prioritarios. Bueno, ¿cuáles fueron los temas que seleccionaron las juventudes latinoamericanas? Vamos a Primero, recordar de pérdidas y daños. silenciarse. Dale, continúa, Sofía. Dale, sigo. Pérdidas y daños. El segundo tema es biodiversidad. El tercero es finanzas climáticas. Y el cuarto es transición energética. Y además tenemos ejes transversales que se van a abordar dentro de todos estos temas, que es derechos humanos, acción y empoderamiento climático de las juventudes, equidad intergeneracional, género, interculturalidad, interseccionalidad y pueblos originarios. Creemos que es sumamente importante que la declaración tenga estos principios como un enfoque transversal a los temas que seleccionamos como juventudes latinoamericanas, que son pérdida y daño, biodiversidad, finanzas climáticas y transición energética. Estos temas se van a transformar en grupos de trabajos y así vamos a poder construir una declaración durante el proceso de la RCOI por grupos y trabajar que sea en el fondo más fácil para todos ir trabajando cada temática. Después vamos a decirle cómo nos vamos a separar en grupos y cómo vamos a estar trabajando en este proceso. Por supuesto, y aquí destacar en particular 2 ejes transversales que fueron muy votados en las distintas encuestas, los distintos formularios que fueron entregados, en donde acción y empoderamiento climático y pueblos originarios fueron 2 puntos que abordaron un gran porcentaje de las votaciones, y nos dimos cuenta de la relevancia que era abordar cada uno de estos puntos en los distintos ejes temáticos, y es por eso que están, digamos, convertidos a ejes transversales, los cuales deben ser incluidos en cada una de las temáticas de este año. Muy bien. Para resumir y contar un poco lo que va a ser la metodología de participación en este proceso de construir la declaración de la RCOI 2023, tenemos 4 líneas principales, donde vamos a contar con capacitaciones para comenzar a formarnos entre nosotros, entre todas las personas que vamos a formar parte de la construcción de esta declaración. Hoy tenemos la primera sesión de estas capacitaciones. Vamos a tener sesiones en las que vamos a debatir, compartir ideas, compartir miradas en torno a qué es lo que se debería incluir en esta declaración. Vamos a tener sesiones de consultas específicas para abordar con personas expertas en cada una de estas temáticas las distintas propuestas que queremos generar, y vamos a tener revisiones del documento que vamos a estar conformando en mecanismos de co-creación, involucrando a todas las juventudes de la región que se quieran involucrar y que quieran formar parte de este año. Bueno, estas sesiones de capacitaciones y de co-creación de la declaración van a ser todos los jueves en el mismo canal a la misma hora. Ahí pueden ver sus horarios, ir buscando en qué horario está cada país. Faltaron algunos países porque no entraban todas las banderas en la presentación, pero en el fondo va a ser en el mismo horario
todos los jueves. Todos los jueves van a ser de RECOI, para que la puedan fijar en sus calendarios, hagamos un recordatorio entre todas para estar todos los jueves en el mismo horario, en el mismo canal. Dale, Nacho. Sí, exactamente. Es muy importante que, bueno, a pesar de que, como vieron quizá en este primer enlace, en este primer registro, teníamos un desfase horario, vamos a comenzar en este horario todos los jueves, a partir de este hasta que realicemos la RCOI, ¿ya? Así que pueden empezar a agendar, ajustar sus agendas y darse el tiempo de participar. Ahora, ¿cómo vamos a ir abordando esto? En las distintas sesiones vamos a estar intercalando lo que son capacitaciones y sesiones de creación de la declaración. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo estaría el calendario de junio, ya si hay personas que estén interesadas en agendar, en destinar un horario ahí específico. Estas sesiones van a tener una duración de 1 hora y media, tenemos aproximada, para que puedan estar ya con sus tiempos dispuestos y con su agenda organizada. Hoy nos toca la primera sesión de capacitación. La próxima semana nos vemos en la primera sesión de creación de la declaración y así nos vamos a estar viendo semana a semana, todos los días jueves. Bueno, las 9 sesiones de capacitaciones que vamos a tener están mostradas acá en la pantalla. La primera es hoy día sobre buenas prácticas y ejes transversales. Después vamos a tener la capacitación de pérdidas y daños en un marco global para entrar a la segunda clase en junio, que va a ser pérdidas y daños en Latinoamérica. Y así sucesivamente con las temáticas que escogimos para abordar en esta declaración. Vamos a tener sobre biodiversidad en marco global, después biodiversidad en Latinoamérica, finanzas climáticas en Latinoamérica, transición energética justa y transición energética justa en Latinoamérica. Las clases sobre Latinoamérica van a abordar también buenas prácticas para que podamos ir entendiendo cómo hay ciertas cosas que se tienen que aplicar en nuestra región y después nosotros poder darle un marco desde las juventudes, ¿verdad? Y proponer nuestra política climática regional. Estas capacitaciones van a estar grabadas, ahí vi que preguntaron en el chat, y además van a ser abiertas a todo público. Son para toda Latinoamérica. También pueden compartir no solamente entre las juventudes, sino expandirlo a personas mayores. La idea es que las capacitaciones sean abiertas y la mayor cantidad de personas puedan verlas. Y van a quedar grabadas y van a estar disponibles en YouTube y en la página de la RCOI. Excelente. Ahora, también vamos a tener 9 sesiones en torno a la creación de la declaración. Recordemos que este año queremos estructurar un documento en donde incorporemos las distintas visiones, las distintas miradas y la participación de la juventud en toda la región. Y es por eso que vamos a estructurar esto de la siguiente forma. Vamos a tener una primera sesión de qué entendemos por buenas prácticas a partir de esta sesión de capacitación. Vamos a continuar identificando qué problemáticas, qué iniciativas, qué políticas públicas se están levantando en los distintos países de la región y a partir de esto poder priorizar y ver qué incluir en la declaración. Como le adelantaba, vamos a tener sesiones de consultas en donde tendremos a tutores expertos en cada una de las temáticas que vamos a estar abordando, además de instancias de puesta en común para que los grupos de transición energética justa, biodiversidad, pérdida y daño y finanzas climáticas puedan ir compartiendo el desarrollo de la declaración que están armando. La idea y la intención detrás de todo esto es que armemos un documento entre todas las personas que quieran involucrarse. Porque nosotros creemos que esta declaración tiene que representar a las juventudes y es por eso que estamos haciendo todas estas sesiones en las que pueden participar, en las que vamos a dar instancias de participación sincrónica y asincrónica para que todas las personas estén incluidas. Finalmente, vamos a tener una puesta en común antes de la RCOI y una sesión de cierre para que podamos entender qué es lo que construimos y por qué lo construimos de esa forma. Aquí, un punto muy relevante que quiero destacar es que la primera sesión va a ser la próxima semana el día jueves, como les mencionamos, la misma hora en el mismo canal, y
Para estas sesiones de creación de la declaración, a diferencia de las sesiones de capacitación, vamos a tener grupos de trabajo por eje temático, ¿ya? Y de esto les vamos a contar un poquitito más en las siguientes diapositivas. Estás muteada, Sofi. Nuevamente, perdón. Bueno, la idea es que cada grupo de trabajo tenga algunos roles que cumplir durante el proceso. En el fondo van a haber 4 facilitadores, uno por grupo temático, que van a ser parte del equipo organizador de la RCOI. Los facilitadores son moderadores. En el fondo nos van a ayudar a poder hacer un debate y también poner puntos en común y así ir co-creando todos y todas en conjunto la declaración. Después vamos a tener 4 representantes, uno por grupo temático, que van a ser escogidos por las juventudes en los equipos de trabajo. Y por último vamos a tener 4 sistematizadores o sistematizadoras, uno por grupo temático nuevamente, que van a ser escogidos por el mismo grupo. Esto se va a dar en la sesión del 8 de junio. Y además vamos a tener 2 pequeñas ayudas externas que son tutores y tutoras expertos y expertas en su temática, con las cuales van a poder consultarle por mail. Ellos o ellas van a poder recomendarles bibliografía y además vamos a tener una sesión para poder conversar qué es lo que hemos ido construyendo como juventudes. Y por otro lado, vamos a tener tutores que nos van a ayudar con el marco jurídico y legal de esta política regional que vamos a estar proponiendo, que vienen de la Universidad de Concepción, la U. Dale, Nacho. Bueno, acá pueden conocer a sus facilitadores y facilitadoras. Para pérdida y daños tenemos a Joana Cifuentes, que es cofundadora de la ONG Clima Lab y estudiante de doctorado de educación de la Universidad Distrital de Colombia. Después, en el grupo de biodiversidad va a estar Micaela Brigo, licenciada en Ciencias Ambientales de la UBA, es estudiante de doctorado en Ecología de Pastizales Naturales y está trabajando en un proyecto del IEF en Ganadería y Cambio Climático. Después, para Finanzas Climáticas, está Federico Pellegrino, él es estudiante de Ciencia Política de la UBA y es coordinador del Departamento de Crisis Climática de EcoHouse. Y por último, en Transición Energética, nuestro facilitador va a ser Aarón Rojas, que es egresado de Derecho de la UCN, Convención en Recursos Naturales, y es asistente de investigación de la Unidad de Estudios del Primer Tribunal Ambiente. Ellos son sus facilitadores y facilitadoras que van a estar moderando las sesiones de debate y de construcción de la declaración de la RCOI. Perfecto. Bueno, como les adelantaba, estos grupos de trabajo van a estar muy enfocados en lo que es la construcción de la declaración. Y es por esto que vamos a estar trabajando en grupos por ejes temáticos, donde el link de acceso a los distintos grupos que vamos a estar estructurando los van a encontrar en el chat de WhatsApp, perdón, en el Lo chat estoy de Zoom. enviando ahora. Y eso, van a estar compartiéndolo. Este acceso a los distintos grupos lo vamos a estar compartiendo, además de en esta sesión, los vamos a compartir en el grupo de la RCOI de WhatsApp, que ya quizás son parte, y vamos a estar compartiendo también esos links aquí para que puedan incorporarse, además de enviarlos por correo electrónico a las personas que se inscribieron. Es muy importante que ingresen a estos grupos, ya que aquí vamos a estar facilitando toda la información con respecto al proceso de construcción de la declaración, donde vamos a estar separándonos por cada uno de estos ejes temáticos y vamos a poder construir una gran declaración para este año 2023. Igual decirles que no es obligación estar solamente en un grupo de trabajo, pero creemos que quizás sería lo mejor porque así vamos concentrando como cada ayuda en un grupo y también sabemos que esto implica algunas horas de trabajo a la semana y si bien somos todos y todas muy manijas, jóvenes,
también creemos que es importante ir cuidando los tiempos y los espacios, por lo tanto está bueno que trabajen en un grupo, pero si quieren unirse a dos o más grupos de trabajo, también lo pueden hacer. Así que ahí están los chats, o sea, están los links en el chat de Zoom para que se puedan ir uniendo al grupo de trabajo que a ustedes les gustaría estar. Por supuesto. Y no olvidar que la primera sesión la vamos a tener durante la próxima semana de creación de esta declaración. Y en esa sesión también vamos a estar hablando en mayor profundidad sobre toda la metodología que vamos a aplicar en estas distintas sesiones para llegar a un gran documento a fin de año. No fin de año, un poquito cercano. Bueno, ahora vamos a comenzar con nuestra capacitación sobre buenas prácticas y ejes transversales en Latinoamérica. Y después vamos a tener un espacio para preguntas y cierre. Dale nomás, Nacho. Bueno, queremos darle la bienvenida. No sé si está por ahí la Mari, que pueda prender su cámara y su micrófono. Sí, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, Mari, qué alegría tenerte acá, qué gusto. Bueno, Mariana va a dar la primera capacitación de buenas prácticas en Latinoamérica. Em, Voy a presentar a la Mari, es una queridísima amiga nuestra, una persona muy, muy bacán, como decimos en Chile, linda y muy motivada. Ella es abogada, egresada de la Universidad de Chile, diplomada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá y diplomada en Políticas Públicas, Género y Etnicidad de la Universidad de Chile. Se ha especializado en cambio climático, derechos humanos y medio ambiente. Ha realizado asesorías en materias legislativas y de políticas públicas ambientales y de sostenibilidad, tanto nacionales como internacionales. En materia internacional, además, destaca el análisis de derecho ambiental internacional con énfasis en la Convención Marco de Cambio Climático y sus diversos cuerpos subsidiarios. Actualmente forma parte del área de acceso a la justicia de ONG FIMA, una ONG, por cierto, también muy, muy amiga y muy interesante. Así que le doy el pase a la Mari para que pueda compartir su presentación e iniciar esta primera capacitación de la RCOI. Muchas gracias por la presentación, Sofi. Un honor estar aquí. Muy agradecida de la invitación, de que se me haya considerado para estas capacitaciones. Le voy a compartir pantalla. Yo soy un poco boomer con esto de compartir pantalla, así que eh, a veces me pasa que me confundo, pero voy a tratar de que no se me confunda. Eh, Dale nomás, no hay ya, problema. ya. Ahí No sé si lo la ven. vemos linda, sí, sí, se ve. ¿La ven? Ya, ok. Eh, Creo que no me Se deja ve como mover porque eso. dice que ahí sí, he Eso, llegado. Bueno, primero eso, que perfecto. todo, espero que, ahí sí, muy bien. Perfecto. Bueno, primero que todo, espero que esta sea, bueno, esta es una instancia donde en verdad yo siempre he valorado mucho esta instancia porque se tratan siempre con una horizontalidad muy particular. Así que aquí vamos a tratar de siempre hablar de estos temas de una forma que sean accesibles para todas, todos y todos que nos están escuchando. Eh, a veces es un poco abrumante escuchar un exceso de información, pero la idea es que esa información baje y ustedes sean capaces de poder digerirla, procesarla y puedan aplicarla en esta toda metodología que estuve muy, muy pendiente escuchando cuál es la metodología del RCOI, así que estuve ahí, por eso me conecté antes. Y bueno, se me invitó a hablar un poco sobre buenas prácticas y cambio climático en Latinoamérica. Bueno, la Sofía hizo mi presentación. Actualmente yo trabajo en ONG FIMA, una ONG que ya tiene en Chile, que ya tiene muchísimos años trabajando en temas ambientales. Y actualmente me dedico al litigio ambiental, pero los temas de cambio climático nunca dejan de ser algo a lo que siempre estoy abocada. Y quería partir esta presentación haciéndoles un resumen de lo que vamos a ver hoy. Primero un poco el camino a la COP28,
que es lo que en verdad nos llama a estar aquí un poco, el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Luego, ¿qué entendemos por buenas prácticas en materia climática? El contexto latinoamericano en el que estamos nosotros y el que nos reúne acá, los principios a regir en buenas prácticas y finalmente algunas conclusiones que también, yo creo que después ustedes también las van a ver al final de la presentación. Así que, primero, respecto al camino a la COP28, las conclusiones de la COP27 que fue el año pasado en Sharm el Sheikh, que fue una COP que tuvo un marcado avance en un tema muy importante para nosotros los que vivimos en el sur global, que fue el plan de implementación de Sharm el Sheikh y la creación del Fondo de Pérdidas y Daños. ¿Por qué les coloco esto? Porque es algo que está en los ejes temáticos de la RCOI y que es muy importante porque se lleva mucho tiempo tratando o incorporando en las negociaciones este tema. Hablar de pérdida de daños es la necesidad urgente de reconocer que se necesita recursos financieros en este fondo, creación de fondo, para empujar a los países a enfrentar lo que significa los efectos post que se provocaron del cambio climático, porque si bien la Convención Marco nace en 1992 con un eje claro que es enfrentar los efectos del calentamiento global provocados por la actividad del humana, ¿cierto? El antropoceno, ha ido variando hasta lo que llegamos el día de hoy, post también Acuerdo de París, que es los efectos que ya fueron y que ya no tienen posibilidad de ser como reparados, por así decirlo, ¿ah? Que son los ex post resiliencia o la Tierra no es tan resiliente como pensábamos, que es el estado en el que estamos actualmente. Y también el otro punto importante fue respecto al cumplimiento del Acuerdo de París, esto es súper técnico, pero yo creo que es importante de marcar, es que se llegó a hablar de que es necesario que exista un desarrollo resiliente al clima con baja emisión de efecto invernadero en relación al uso de combustibles fósiles. Y se puso y las comunidades, las comunidades, las ONG, las organizaciones pusieron énfasis en, bueno, ¿y cómo llegamos a ese desarrollo resiliente al clima con bajas emisiones desde otras partes del mundo que no somos las partes del norte global? O sea, cómo vivimos esta transición a la resiliencia climática. Bueno, con eso fue el contexto de lo que quedó en la COP27. No fue mucho, no se avanzó mucho, no sé si los que saben más o menos y se pueden interiorizar van a entender que en verdad no fue una ganada, fue una ganada del sur la creación de fondos de pérdida de daños, pero no se ha avanzado en dejar de lado los combustibles fósiles. Y aquí vengo a la siguiente lámina, que es ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en este intertanto que se salió el cover decision del plan de implementación de Sharm el Sheikh en marzo del 2023, que fue el resumen del sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que vino a dar una especie de portazo a este poco avance que se ha vivido en las COP. Para los que no saben, el IPCC es un grupo científico reunido por las Naciones Unidas que trabaja de honores, que fue creado para monitorear y evaluar todo lo que tiene que ver con la ciencia global relacionada al cambio climático. Entonces, las decisiones que se han tomado en materia política, internacional y nacionales, han tenido un trasfondo científico que viene del IPCC. ¿Y qué pasó con lo que dijo el IPCC en marzo? El IPCC en marzo nos dijo una cuestión que es muy brutal, que es que las emisiones globales de gases de efecto invernadero entre 2010 y 2019 fueron las más altas que cualquier década anterior en la historia, que necesitamos urgentemente reducir nuestras emisiones en un 43% para el 2030. Recordemos que para efectos de este contexto, el 1.5 grados de aumento de máxima temperatura es nuestro límite, pero lo que dice el IPCC es toda esta infraestructura que tenemos, toda esta estructura en combustibles fósiles y la forma en cómo nos venimos comportando van a superar por lejos nuestras expectativas de llegar al 1.5, en palabras simples. Pero para lo más grave es que al menos bajo las proyecciones del IPCC, al menos 3.600 millones de personas viven en contextos que ya son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Por ende, este manejo que hemos llevado hasta ahora de las políticas climáticas, de las políticas públicas, del contexto internacional, está poniendo
mayor riesgo a la mayor cantidad de personas posible. Y el IPCC hace énfasis en algo súper importante, que es que todas las medidas que se tomen y las decisiones tienen que ser rápidas y tienen que ser pensadas en un contexto de equidad y justicia social, ya tanto de los países que necesitan urgentemente estas medidas, como de todos los otros demás que siempre han estado en la vereda norte, ¿no? Que son los contaminantes históricos, también los contaminantes más recientes, como, por así decirlo, Unión Europea, Estados Unidos, versus China, India, Brasil, etc. ¿Y por qué les rescato esto? Porque las buenas prácticas de hace 15 años, 12 años, 13 años, no son las mismas que necesitamos ahora, y no son las mismas que requerimos en este contexto, y no tienen todas la misma forma de ser desarrolladas y de ser miradas, ¿ya? Y siempre es importante, cuando hablamos de materia de cambio climático, tener como trasfondo lo que nos dice la ciencia. El trabajo del IPCC es un trabajo muy importante, y de hecho la Sofi me pidió que, bueno, parte de esta capacitación es dejar bibliografía, y una de las bibliografías que yo les voy a dejar es el informe de síntesis para tomadores de decisiones, o el para policy makers, que se llama, que como para creadores de políticas, que está en inglés. Lamentablemente no hay una traducción al español todavía, pero si es que pueden darse un acercamiento a eso, es la forma en que tenemos nosotros ahora de decir lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo tiene una base y un sustento. Ya no son ideas que vienen de la nada, que aparecen del aire, por así decirlo. Bueno, y entremos de lleno en lo que son las buenas prácticas. ¿Y qué entendemos por buenas prácticas en materia climática? No vamos a encontrar una definición de buenas prácticas ni en la Convención Marco, ni en un libro teórico legislativo de política pública pura y dura, pero sí hemos logrado hacer una definición y por así decirlo, una línea, un concepto a partir de lo que dentro del contexto de cambio climático y del contexto de la Convención Marco. Aquí yo les dejo una definición que es: buenas prácticas son acciones emprendidas por partes y no partes. Perdón si escucha el ruido de fondo, mi hijo. Yo tengo un hijo que tiene 5 años y mete mucho ruido, así que pido disculpas desde ya. Acciones emprendidas por partes y no partes que han demostrado su éxito en la reducción de emisiones o en el aumento de la resiliencia, y que tienen potencial para ser reproducidas en otros lugares. Esta definición está construida a partir de un documento de la UNFCCC, de la Convención Marco de Naciones Unidas, que se llama Global Climate Action, Examples of Good Practice, y es un documento muy bueno que también se los voy a dejar, que tiene buenas prácticas en distintas materias alrededor del mundo, y que sirve para que entendamos cómo se construye una buena práctica o cómo podría ser una buena práctica. Y para poder definirla, tenemos dos áreas básicas, que son las buenas prácticas en mitigación y las buenas prácticas en adaptación. Las buenas prácticas en mitigación, para los que no están tan interiorizados con el vocabulario de la Convención Marco y el Cambio Climático, son aquellas que están enfocadas en reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Son las las prácticas que están enfocadas en eficiencia energética, en uso de energías renovables, por ejemplo, en uso de suelo, en reducción del uso de combustibles fósiles, los mercados de carbón, etc. Y también tenemos medidas de adaptación, o buenas prácticas enfocadas en adaptación, que miran a reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, ¿ya? Y eso y pueden ser, por ejemplo, mejora en infraestructura ante riesgo, restauraciones de ecosistemas, seguridad alimentaria, acceso al agua, etc. ¿Ya? Y como yo les decía en un principio, las buenas prácticas de hace 10 años, antes del Acuerdo de París, por ejemplo, que es del 2015, no son las mismas que tenemos ahora, y eso es porque los efectos del cambio climático se han ido moviendo, y el comportamiento de la sociedad, de los tomadores de decisión en general, no ha movido mucho la aguja respecto a lo que se pensaba en un principio por allá por los 90, hasta ahora. Entonces, esto es lo nuclear. Si hablamos de buenas prácticas en materia de cambio climático, tenemos que son estas acciones que hacen las partes. Cuando me refiero a partes, me refiero a los estados, ¿ya? Y cuando me refiero a no partes, me refiero a organizaciones, comunidades, territorios, particulares, empresas, etc. Para que les quede como
claro, ese como diferencia. Y las buenas prácticas, que son estas soluciones de mitigación y adaptación, podemos encontrarlas como definidas por un área, una temática, una actividad para implementar, y se dan en un contexto geográfico específico, ¿ya? Nosotros acá estamos en Latinoamérica, tenemos nuestro propio contexto, no es lo mismo una buena práctica que se lleva a cabo en el sudeste asiático, o en los grupos de pequeñas islas que tienen otras problemáticas, o que se llevan en la Unión Europea, con las buenas prácticas que llevamos nosotros acá en Latinoamérica, por ejemplo, las que se han considerado como buenas prácticas, ¿ya? Y acá se da una cosa bien particular, que es que muchas veces buenas prácticas son llevadas a cabo por comunidades, por organizaciones, y esas terminan siendo, al ver que hay un impacto positivo respecto a lo que significa como adaptación, como medida de adaptación o como medida de mitigación, son llevadas a una política pública y una legislación y se convierten en algo general, ¿ya? O a la inversa, pasa que son políticas públicas o marcos legislativos que terminan provocando este efecto positivo y no entendemos como buenas prácticas. O sea, pueden ser a la inversa, ¿ya? Incluso se puede... perdón, se puede tomar que las buenas prácticas son algo que se genera en la comunidad, no son, o puede ser que venga del organismo que toma decisiones, o de, por ejemplo, una empresa, etc. No son excluyentes, ya no lo entendemos como algo excluyente. Y cuando, por ejemplo, yo les digo temas específicos, pueden ser agricultura, océano, reducción de riesgos, reactivación económica, biodiversidad, paisaje, transición energética, soluciones basadas en la naturaleza, una diversidad de temas, agua, por ejemplo, océanos, costa, y las actividades para implementar, tenemos, según en virtud del mismo tema, de la misma, actividad geográfica, el sector geográfico, tenemos, por ejemplo, puede ser recolección y manejo de datos, por ejemplo, para prevenir riesgo de desastre, puede ser gobernanza climática, gestión local de riesgo, o consideración de conocimiento y comunidad de pueblo indígena, son las actuaciones. Por ejemplo, tengo una buena práctica en materia de agua, ¿qué es lo que ejecuto? Ejecuto una actividad, por ejemplo, de, no sé, considero el conocimiento local, por ejemplo, de determinados pueblos que viven en el Amazonas o las cuencas del Amazonas, y considero estas prácticas que son resilientes al efecto cambio climático o me permiten llevar a efectos positivos respecto a esto, las tomo y las convierto en estas buenas prácticas con algún ejercicio, ya sea una ejecución de un plan, un programa, etc. ¿Ya? Eso es lo que quiero llegar para que me entiendan que es como diverso. También puede ser un monitoreo de algo, o la incorporación de actores. Si ustedes, por ejemplo, pescaran Google y pusieran como buenas prácticas en cambio climático, les va a aparecer un montón de cosas, pero la idea es que entiendan que siempre tiene un tema y tiene una actividad para implementar, ¿ya? O sea, no podemos hablar, por ejemplo, decir, no, queremos crear una comunidad resiliente al agua, ya, pero una buena práctica tiene una actividad para implementar. Ya tiene un área, pero tiene una actividad, tiene un contexto, y tiene algo que me permite decir que eso va a ser efectivo, ¿ya? Para poder como entender cuál es el contexto de Latinoamérica, obviamente en Latinoamérica tenemos buenas prácticas. La mejor forma de saber cuáles son las buenas prácticas de Latinoamérica son revisando las NDC. Las NDC son las National Determined Contributions, o las contribuciones previstas determinadas, en verdad, que es lo que mandate el Acuerdo de París para ser cumplido por los países, que son esta serie de compromisos, donde los países dicen, mira, mis compromisos en cada materia de cambio climático para llegar a este 1.5 son estos, en materia de mitigación, y estos en materia de adaptación. Entonces, ustedes pueden revisar las NDC de sus países, en contexto que estamos en Latinoamérica, no sé, la de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera, y ahí pueden ustedes mirar cuáles son las medidas que quieren tomar, que toman o se comprometen a tomar los gobiernos, y revisar si son buenas prácticas o no, porque eso es lo otro, y aquí voy. No necesariamente una política pública, una medida legislativa en torno al cambio climático es una buena práctica en sí, porque no muchas veces estas tienen resultados positivos respecto a lo que estamos buscando, ¿ya? Bueno, ¿y qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica tiene comunidades muy vulnerables que históricamente son las que menos han contribuido a los efectos del cambio climático, pero se ven afectadas de forma desproporcionada.
¿Y por qué es importante conocer el contexto de Latinoamérica? Porque nosotros tenemos una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Tenemos eventos meteorológicos extremos como sequías acá en Chile, por ejemplo, inundaciones, tenemos pérdida de biodiversidad como lo que pasa en el Amazonas, lo que pasa, bueno, en el sur de Chile, en el sur de Argentina, en Paraguay, en Uruguay, lo que pasa con las cuencas de los ríos, por ejemplo, de Paraná o de La Plata, tenemos eventualmente una migración y un desplazamiento forzado latente que nos respira acá, y a pesar de que no lo estamos viendo ahora como masivamente, ya lo viven comunidades en Latinoamérica, y acá el resto de los compañeros que viven en otros territorios de Latinoamérica me pueden decir que en verdad esto es así. Traslado de campo a ciudad, o en lugares donde ya no se puede habitar porque se ha acabado el agua, porque no hay recursos, porque ya no se puede ejercer la agricultura. Bueno, y tenemos un tema con la seguridad alimentaria, etc. Tenemos todo esto, toda esta vulnerabilidad está enormemente profundizada por la inequidad del contexto latinoamericano y por la pobreza. Tenemos nuestras propias problemáticas latinas, les digo yo, nuestros problemas latinos, considerando un contexto post-pandemia que tuvo un efecto importantísimo en las economías, en nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, y también el contexto mundial, global en el que estamos. Nosotros estamos en un contexto bien complejo, que tiene estos líderes globales enfrentándose un poco, esta guerra Rusia-Ucrania, una Europa que está retrocediendo en sus materias de energías renovables porque se ve enfrentado a un invierno sin gas, etcétera, etcétera. O sea, vivimos un contexto de más complejo, tenemos una recesión económica que nos golpea a Latinoamérica, y eso es algo que siempre tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque tenemos brechas, tenemos barreras de implementación. Y cuando me refiero a barreras de implementación, me refiero a que no hay plata, no hay financiamiento, no hay tecnología, etcétera, que nos permita poder tomar las decisiones necesarias para llevar a cabo estas buenas prácticas, por ejemplo, con los tomadores de decisiones. Y bueno, por lo mismo tenemos problemáticas respecto a nuestras buenas prácticas. Yo les recomiendo, si tienen algún tiempo, bueno, también se los voy a dejar. Hay un seminario que hizo el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo sé que a mucha gente no le cae bien el BID, pero sus líneas de investigación son muy buenas, así que hay que usar lo que sacan. Que es un seminario que se hace en el contexto de la COP26, donde se habla de buenas prácticas en Latinoamérica, y es muy bueno porque le da un contexto y le da una bajada que es muy interesante. Pero ya a partir de esto podemos identificar problemáticas, por ejemplo, como la heterogeneidad de las prácticas según contexto de cada país. Como dijimos antes, vivimos en Latinoamérica, y Latinoamérica tiene una maravillosa biodiversidad, diversidad cultural, y obviamente cada país tiene su contexto, y hay una heterogeneidad de prácticas, de buenas prácticas, que a veces le sirve a, pero a veces no, etc. Y tenemos una falta de intersectorialidad, de integralidad de nuestras decisiones. Como tenemos, por ejemplo, los países de Latinoamérica pueden tener muy buenas relaciones económicas, intersectorialidad, integralidad con los particulares respecto a desarrollo económico, etcétera, pero no tenemos esta intersección para este tipo de decisiones, considerando que el contexto de crisis climática, que para mí es un contexto de crisis climática, personalmente, se necesita como ese trabajo en conjunto, que es algo que, por ejemplo, logra el Acuerdo de Escazú, por así decirlo, como pensar latinoamericanamente en nuestras problemáticas ambientales. Lo mismo debería ser para el cambio climático y la crisis climática. Tenemos problemas de participación ciudadana y tenemos problemas de empoderamiento y de gobernanza, que está dado también porque en todos los países no se ha fortalecido la participación para la creación de estas buenas prácticas, para que la gente, y tampoco se dan las instancias para que las personas y las comunidades participen en los contextos de creación de gobernanza. Y obviamente tenemos, tal como yo les decía anteriormente, tenemos
estas buenas prácticas de ahora no son las mismas de hace 15 años, y soy reiterativa en eso, porque las decisiones que se toman en materia de mitigación y adaptación, lo que se va a llevar a cabo respecto a cualquiera de los ejes temáticos que, por ejemplo, tienen la RCOI o que se pueden discutir en la próxima COP, tienen la necesidad de incorporar principios o ejes rectores que consideren derechos humanos, que consideren equidad de género, un principio de intergeneracionalidad o equidad intergeneracional, justicia climática, transición justa, entre otros, ¿ya? ¿Y por qué damos estos principios rectores? Básicamente porque no es algo que se nos haya ocurrido, o sea, no es algo que venga de la nada, como les digo yo. El Acuerdo de París en 2015, hasta el 2015, la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático no había hecho ninguna mención específica a la obligación de promover y tener en cuenta derechos humanos, ya, para tomar las medidas necesarias para hacerle frente al cambio climático. Y esta es la primera instancia donde se refiere a derechos humanos, al derecho a la salud, al derecho a los pueblos originarios, los pueblos indígenas, las comunidades, al reconocimiento de personas con discapacidad, etcétera, y nos da un marco de acción muy interesante que después se va reiterando en las COP que siguen, hasta la instancia que estamos hoy, ¿ya? La COP26 en el Pacto de Glasgow, que no es como el Acuerdo de París, es simplemente un pacto para llegar a puntos comunes, lo reitera, lo enfatiza, y además considera adoptar y mirar el concepto de justicia climática y la importancia que tiene para el desarrollo de las medidas para hacer frente al cambio climático, algo que no tampoco nos había pasado o no lo habíamos visto en COP anteriores, y también hace una mención específica a la incorporación de, por ejemplo, el rol de los niños, niñas, jóvenes en las decisiones de materia climática, ¿ya? Porque es importante tener principios rectores y para estas buenas prácticas, o enmarcarla en estos principios, porque siempre va a ser importante tener en mira la protección de los derechos humanos al momento de generar políticas, planes, legislación, etcétera, o como decimos también estas buenas prácticas, porque, como dice abajo, algunas prácticas pueden no considerar estos principios o ejes y terminan siendo contraproducentes o terminan siendo no del todo positivas desde el punto de vista de las personas que tienen que llevar a cabo o están en el contexto de estas buenas prácticas, ¿ya? Por ejemplo, los principios rectores como la equidad de género, que está reconocida también en el Acuerdo de París y con el que se crea el GAP o el Plan de Acción de Género, la necesidad del reconocimiento de las mujeres en las prácticas que apoyan el desarrollo resiliente al clima y la consideración de la especial vulnerabilidad que ellas enfrentan, y que tiene que ser un eje transversal de seguimiento de estos planes, estrategias, etcétera, que derivan de estas buenas prácticas. La necesidad de mirar siempre justicia climática, que no es un principio que tengamos desarrollado, si yo lo miro a mi profesión, bien leguleyamente, es un principio que tengamos incorporado en el derecho ambiental, en el contexto ambiental internacional, o que esté como institucionalizado, pero básicamente significa conectar la crisis climática con los problemas sociales, raciales, medioambientales en los que estamos insertos, que tiene sus ejes, que ha sido desarrollado por algunas organizaciones, que ha sido desarrollado por en algunas submissions. Las submissions son como las opiniones como técnicas que se presentan a la Convención Marco. Entonces, está ahí, no está desarrollado del todo, pero está ahí. La equidad intergeneracional, que es algo que a nosotros en este contexto nos importa mucho, y que tiene que ver con esta importancia de la equidad intergeneracional, de mantener este desarrollo, o sea, de mantener, por así decirlo, como nivel climático, o como se dice, estabilidad de este sistema climático para las generaciones futuras, y considerar también el rol de niños, niñas, jóvenes como agentes de cambio en materia climática, ¿ya? Bueno, y la transición justa, que para mí, quizá a lo mejor todavía la transición justa es un principio, como ahí, pero en esta última decisión de Charles Check,
subraya o se enfatiza en una transición justa y equitativa para que abarca no solamente la transición de los combustibles fósiles a otros combustibles o a otras formas de obtener energía menos contaminante, etcétera, sino que también tiene esta dimensión como de la protección, como de mitigar o lograr el menor impacto social, ¿ya? Que es algo que se viene desarrollando y pasó en Europa en algún tiempo, cuando Europa tuvo que empezar a pasar del carbón a la energía renovable. Lo estamos viviendo nosotros ahora con otros tipos de, no solamente con el carbón, lo vivimos con el gas, lo vivimos con con todas las políticas, perdón, así, no políticas, sino que, perdón, actividades económicas extractivas, etcétera. Y se destaca siempre el principio de transición justa, considerarlo con esta mirada como de solidaridad y de protección social, que hay algo más que el mero crecimiento económico, considerando el contexto de crisis climática en el que estamos. Y yo acá, como para cerrar el tema, presento como esto de que digo que algunas prácticas pueden no considerar esto sin principio eje, y pongo el ejemplo de la transición energética y el litio. En Bolivia, Chile y Perú estamos viviendo una buena práctica para el contexto de, está bien, vamos a pasar de las energías sucias que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero a energías limpias. Ok, ¿cómo pasamos a energía limpia? Bueno, nosotros necesitamos baterías de litio para, por ejemplo, retener la energía, necesitamos hidrógeno verde para también tener almacenamiento, etcétera. Y claro, puede ser una buena práctica en materia de mitigación, que no necesariamente no tiene que necesariamente cross-potting con las medidas de adaptación, pero sí conlleva el desarrollo de actividades que no necesariamente tienen en consideración estos principios eje. O sea, no necesariamente la medida que se esté tomando ahora y que se vea como buena práctica ahora, que era lo que yo le decía, no es lo mismo la de 10, 12 años atrás, va a tener los efectos positivos absolutos que nosotros creemos que puede tener, ¿ya? Por eso hay que tener ojo con cómo las prácticas se llevan a cabo, cómo se incorporan y cómo se desarrollan en virtud de estos principios rectores o estos ejes que queremos como consolidar. Y bueno, para darles como un cierre, para que podamos como entender un poco esto, para mí las conclusiones como más latentes de esto son que las buenas prácticas en materia de cambio climático siempre deben considerar, para nosotros, una mirada latinoamericana, tomando en cuenta nuestra complejidad, nuestro contexto y nuestras individualidades propias de lo que significa la TAM. Nosotros estamos enfrentando daños y pérdidas irreparables, y eso es muy importante de considerar a la hora de tomar acciones con resiliencia y mirada futura. Y para eso es relevante lo que se haga respecto al traspaso de capacidades, al traspaso de tecnología desde los países que históricamente han sido responsables de la crisis climática, los países más industrializados y los que ya están en alta vía de industrialización, perdón, siempre con una mirada de solidaridad y de justicia climática. Y, como decíamos, la necesidad de contar con estos principios rectores para que estas buenas prácticas tengan una guía y tengan un marco, que no sean, bueno, la teoría es muy buena, pero ¿cómo lo vemos en lo concreto y en lo práctico, en nuestros propios territorios y en nuestras propias como particularidades de Latinoamérica? Yo lo ponía el ejemplo del litio porque siento que es algo que nos va a pegar y nos va a golpear ahora cuando pasen los años. No sé si decir tristemente, pero de algo a los que nos tenemos que enfrentar. Así que eso, muy agradecida de la instancia. Bueno, acá les dejo ese mi correo, sm.cruz@fima.cl. Voy a estar pendiente a las consultas que tengan sobre esta temática, así que agradezco nuevamente la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, primero, Mari, darte las gracias. Fue increíble tu presentación, al menos a mí me hizo volver a cuestionarme algunas cosas que ya me llevan dando vueltas en la cabeza bastante tiempo y en el fondo es cómo vamos consolidando al final una política regional en torno a buenas prácticas en Latinoamérica, porque somos una región que tiene muchísimas particularidades. Cada país además tiene sus propios conflictos, ¿cierto? Internos. Algunos vivimos del extractivismo de recursos naturales, otros de los hidrocarburos, ¿verdad? Otros han logrado generar algo de industria, pero nada, creo que tu presentación apunta a poder ir desengranando, ¿verdad? Cómo vamos a ir construyendo esta política regional, porque como tú bien dijiste, si bien nos ponemos súper de acuerdo cuando hablamos de temas económicos, nos cuesta bastante ponernos de acuerdo cuando hablamos de cambio climático, derechos humanos, intergeneracionalidad, equidad, pueblo originario, migración, que es algo que también está quejando la pérdida de derechos de muchas personas migrantes y que además algunas han tenido que hacerlo por desastres climáticos, por cambio climático, sequías, etcétera. Y vamos a abrir un espacio para que quienes quieran puedan hacerle preguntas a la Mari. Vi acá alguna pregunta en el chat. Joel dice, ¿cuál es el nombre del curso, la investigación del BID, la que mencionaste sobre buenas prácticas? Em, y por ahí otra persona también pone, Julián, ¿nos puedes contar en dónde podemos encontrar esos documentos que mencionas? Se refería específicamente a la NDC y los documentos que saca la Convención Marco. Así que vamos a ir tomando algunas preguntas para que Mari pueda ir respondiendo. Bueno, la primera respecto a la investigación del BID, bueno, lo voy a dejar acá en el chat, puedo mandarlo al tiro para que vean. Y después también se lo puedo mandar a la Sofi para que lo ponga como en la bibliografía que tengan disponible el link. Y bueno, respecto a los documentos de la NDC, la página de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático no es una página muy amigable, pero como metodológicamente hablando, yo llevo 10 años estudiando esto, desde que estaba en la universidad, después cuando salí, y aún así me cuesta todavía esa página, así que la mejor forma de obtener las NDC es en la página de sus propios gobiernos. O sea, si usted tiene la página de medio ambiente de su gobierno, tiene que estar en la página, porque es público y es transparente. En el peor de los casos, si es que no le llegan a encontrar alguno que quiera leerlas, me puede mandar un correo, yo lo puedo ayudar a buscar pero debería estar en las páginas del Ministerio de Medio Ambiente o de Sostenibilidad, como se llamen, de sus respectivos gobiernos, que es más fácil que meterse a la página de la Convención Marco, que yo encuentro que de repente es medio abrumante, así que como que yo la doy como última opción si es que no encuentran. Y bueno, voy a mandar lo del BID, no sé si alguien más tiene otra pregunta como respecto a lo que conversamos. Si tienen preguntas, pueden levantar su manito en reacciones o la mano, como le digan, ya que tenemos un tiempo para que la Mari pueda contestar. Ahora, al parecer quedó todo muy claro. A mí me gustó mucho tu presentación, Mari. Em, Sí, sí, sí. Bueno, nos tenemos una estamos con unos minutos más. metodología. Sí, Sí. Dale, mira, dale, Sofía, disculpa. acá hay una, dice si hay alguna información concreta de la deuda intergeneracional. No, porque las personas quienes estamos evaluando como la deuda intergeneracional, estamos recién en esta etapa. Como, recién tenemos como entre 20 y tantos y 30 y tantos años. Entonces, no estamos en las posiciones de los tomadores de decisiones, por ende no hemos podido levantar esa información. Entonces, no es algo con el que contemos como oficialmente. Y además que yo creo que dentro de todo igual es un poco incuantificable,
como la deuda, yo la tasaría como en las mismas, yo para mí la forma más fácil de tasar la deuda es pérdidas y daños. O sea, todo lo que se levante sobre pérdidas y daños para mí es una forma de tasar la deuda intergeneracional, porque es cosas que ya se viven, que están ahí, que ya están, las vivimos y ya fueron. O sea, hay un concepto súper importante que a mí me gusta mucho aclarar. Una cosa es la vulnerabilidad, la resiliencia, y la otra es la adaptabilidad, que no son como lo mismo, ¿ya? Como la resiliencia es como resistir, básicamente. La Tierra ha resistido mucho, nosotros como humanos hemos resistido lo suficiente a nuestras propias acciones, pero todo tiene un límite. La vulnerabilidad, que es como qué tan sensibles somos a estos riesgos, es algo que se proyecta, se mira, y no necesariamente tiene que ver con, por así decirlo, qué tan resiliente es un territorio, no. Son como entes distintos. La ciencia tiene muy buenas respuestas para eso, por ejemplo. Y lo otro es como nuestra propia capacidad de adaptación, ¿ya? Que es como hemos resistido, pero lo otro es nos hemos adaptado. Porque a veces resistir no es lo mismo que adaptarse. A mí me costó entender esa diferencia en el principio, pero cuando empecé a trabajar con gente de la ciencia me di cuenta que no era lo mismo adaptarse, que adaptarse básicamente cambiar, mutar para yo encajar, y no es lo mismo que ser resiliente, que ser resistir en mi propia como unidad, en mi propio entero. En naturaleza se ve, se nota. Y pueden que no sean de Chile o otras personas de Latinoamérica, pero Chile tiene un recurso muy bueno que se llama Atlas de Riesgo Climático, que es que si ustedes googlean Atlas de Riesgo Climático Chile, es una plataforma que se está levantando del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, que evalúa el riesgo climático de Chile en virtud como a los antecedentes científicos. Y ahí habla de riesgo, vulnerabilidad, y todos estos conceptos como mucho mejores de lo que lo estoy explicando yo claramente, porque no soy de las ciencias puras y duras, pero, y es muy bueno. Yo encuentro que es un muy buen recurso que podría ser ocupado por Latinoamérica en general, como para... Eso es una buena práctica, por ejemplo. Una buena práctica que tiene consecuencias positivas y que puede ser mirada como a nivel global y que podría ser replicado en otras partes, por ejemplo. Sí, el acta de reglamento Chile. Gracias. Perfecto, Mari, gracias. Mira, acá hay otra pregunta muy interesante de Luisa que dice, ¿cómo poner en la balanza, por ejemplo, proyectos de energía versus los impactos que tiene la extracción del litio? ¿Cómo decimos, cómo decidimos para la minería si de igual forma necesitamos la transición energética? Que es un poco lo que hablaste al final de tu presentación. Ah, mira, y ¿Cómo acá hay otra puedo? pregunta. Ya, dime. Dale no. Acá hay otra pregunta también que dice, desde la sociedad civil, ¿qué podemos hacer para que se integren categorías como grandes emisores en los organismos internacionales? Entonces, la primera sería, en el fondo, cómo poner en la balanza los proyectos de energía versus los impactos que tiene la extracción del litio em, y la minería, en el fondo, cuando sí necesitamos la transición energética. Y la segunda va en torno a la categoría de grandes emisores en los organismos internacionales. Ya, la primera pregunta es una pregunta de tesis, o sea, es una pregunta difícil de contestar como para una sola persona, por ejemplo. Desde mi perspectiva, mi opinión, la transición justa conlleva necesariamente hablar de estos ejes que estábamos conversando, em, y mirar en largo plazo como lo que estamos haciendo. Por ejemplo, nos pasa que nosotros dependemos mucho de las actividades extractivas, y para eso nosotros, como para poder ordenarme, la forma en que nosotros podemos como pasar en esta transición es básicamente exigir a quienes necesitan el litio que realmente no lo necesitan. O sea, como, no sé si me explico, como tu modelo de crecimiento, de desarrollo sostenible, se sigue basando en que en el sur tú tengas que hacer determinadas cosas, ya sea A, B o C. Y yo como el sur, lo que tengo que hacer, lo único que puedo hacer, lo que puedo hacer es empujarte para decirte, tu transición energética me está afectando a mí.
No sé si me logro explicar del todo, como eso ya es una cuestión mucho más como de la ecología como pura y dura, que tiene que ver con el de growth, que es el de crecimiento, ¿ya? Que significa hasta qué punto el crecimiento económico, de desarrollo económico, tiene que seguir manteniéndose en esta línea. Porque va a llegar un punto en que nuestro crecimiento económico no va a poder sostenerse en el 1.5 grados, por ejemplo. ¿Ya? Como yo tengo que seguir produciendo autos, por ejemplo, eléctricos, por ejemplo, la economía se basa en eso, va, y no van a chocar. Entonces es un punto donde no va a haber retorno, ¿ya? Y es una discusión súper difícil. Yo encuentro que es muy compleja, pero lo principal es siempre que cualquier medida que se tome respecto a las actividades extractivas que tengan que ver con, da lo mismo cómo se llame, transición energética, lo que sea, tiene que considerar los derechos humanos de los grupos del lugar donde se va a incorporar, los derechos de la naturaleza del lugar donde se va a incorporar, y tiene que considerar el contexto de las comunidades que viven en ese lugar y de lo que se desarrolla en eso. Y allá también tiene que ver con una mezcolanza de cosas como legislación interna, política interna, etc. Pero yo encuentro que es una balanza muy difícil, no podría dar una respuesta. Y respecto a la segunda, grandes emisores, no va a pasar. No va a pasar. Las negociaciones de cambio climático son muy difíciles. Hubo una época donde hubo una discusión donde la palabra que se quería discutir era eliminar o reducir. Y esa era la discusión. Estaba en inglés, pero, o sea, era una palabra. O sea, yo creo que podríamos estar 10 años discutiendo si ponemos grandes emisores o no en la Convención Marco de la Naciones Unidas. Por eso estas instancias locales son importantes, porque al fin y al cabo vamos a tener que empezar a tomar decisiones un poco más chicas y a escala, como le decimos también en materia como de política pública, porque a grande, en el marco, se nos arranca. O sea, el lograr poner un gran emisor en una declaración, o sea, no logramos sacar combustibles fósiles de la última, lo logramos, digo, porque es una pega también de la sociedad civil. O sea, la sociedad civil empuja cosas. Y se demoraron 13 años en sacar un fondo para pérdida de daño. Todavía no entregan la plata para adaptación. Entonces, yo creo que es bien difícil. Suena desalentador, pero también hay que ser realista. Es verdad. Bueno, Jefferson tiene la mano levantada, así que puedes prender tu micrófono y te damos el paso. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches desde Ecuador. Sí, mi pregunta va relacionada a lo que mencionaban, ¿no? Mencionaban sobre el 1.5. Como ya sabemos, ya falta poco para el 2030 y como que no se han logrado reunir los financiamientos para los países en vía de desarrollo. Entonces, mi pregunta sería, digamos, ¿en qué espacio nos pone, digamos, a la juventud y a toda la sociedad civil, al menos dentro de América Latina y el Caribe, ya que no se han conseguido, digamos, como que los objetivos que se han planteado dentro de la Agenda 2030 o dentro de lo que justamente en sí es el fin de la COP28? Digamos, lo digo porque yo sé que es algo muy profundo, pero lo digo es justamente porque las buenas prácticas las estamos realizando desde las organizaciones, las fundaciones y diferentes personas, pero en sí, digamos, como que la participación al menos del sector público o del sector privado, en este caso, no es como que, no es muy latente, no es muy fuerte como para poder contribuir a esa participación. Ujú. O sea, si logro entender bien como tu duda, es como qué rol tenemos nosotros o sea, yo también me considero joven todavía, el rol que tenemos como las juventudes o los niños, niñas en esta, como empujar como lo que se necesita para mantener el 1.5, como eso es como, o en verdad, porque para mí el rol principal que tenemos son las instancias como esta. Antes de yo trabajar en FIMA, yo trabajaba en una ONG que se llama Zeus, a la que quiero mucho, y teníamos un trabajo bien, a veces un poco difícil y un poco ingrato, que se llama la incidencia política. La incidencia política es lograr llegar a los tomadores de decisiones.
Y uno llega a los tomadores de decisiones a través de instancias como estas, que es tomar que es tomar toda esta información y moverla a una instancia más arriba, ¿ya? Y también yo creo que eso se tiene que hacer a escala local. O sea, ya no pueden ser solamente estas grandes, también tienen que ser en estas instancias locales, como incidir, y para eso hay que ser un poco metódico y un poco, un poco majadero y un poco categórico, y ir, y como leía recién acá en el chat, claramente la legislación y las políticas van más atrás que lo que ha avanzado la crisis climática, y para mí eso es un hecho. Em, pero siento que de repente cuando pierdo un poco la fe me vuelvo a esos lugares y pienso también en eso, en las veces que hemos logrado incidir en nuestra legislación, o sea, por ejemplo, nosotros en el Congreso o en una política pública que nos invitan a participar o en estas instancias. ¿Hemos logrado incidir? Sí. ¿Ha sido chico en un principio? Sí, pero al final es una bolita de nieve, por como decimos, que va creciendo. Y estas instancias son para eso, considero, que si es que se permite porque no hay un mecanismo que yo te diga como, no, esto se hace así, así, pero siento que esa es como una buena forma que tenemos como de llegar a lo importante, que es mantener el 1.5 o mantener, yo ya voy en el mantener el 2, en verdad, es mantener el 2, así que, o el 1.8, así que eso sería. Perfecto. Oigan, con respecto al tiempo, ya estamos acercándonos al final. Luego de esta sesión de preguntas, tenemos preparada una pequeña dinámica en donde esperamos que nos puedan compartir reflexiones en torno a la clase que tuvimos. Primero que todo, queremos agradecer a Mariana por una tremenda, tremenda exposición. Yo me quedo con muchos, muchos términos muy relevantes y que sin duda vamos a tener que abordar en las distintas sesiones de creación del documento de la declaración de la RCOI de este año 2023. A mí me resuena mucho el término de principios rectores y me parece que va a ser algo que estaremos abordando en cada una de las sesiones, ya que, como menciona Mariana, es algo fundamental al momento de determinar si un proyecto, una iniciativa es una buena práctica o no, efectivamente. Si es que ya nos quedamos sin preguntas por realizar por parte del público, queremos despedir a Mariana y no sé si tienen la capacidad de mandar un aplauso virtual, un aplauso físico, y pasamos a la siguiente actividad. Chao, gracias, que estén bien. Muchas gracias a ti, Mariana. Un gusto. Perfecto. Bueno, ahora les queremos invitar a una sesión muy corta, pero muy entretenida, donde esperamos que nos puedan compartir algunas de sus reflexiones, algunos de sus aprendizajes, algún comentario, alguna duda con la que se hayan quedado después de esta sesión de capacitación, y de esta forma nosotros la podemos abordar en las distintas sesiones, en los grupos de WhatsApp, en el próximo espacio en donde nos encontremos, y por qué no también en esta sesión del día de hoy. Vamos a dar un minutito más para que puedan entrar a Menti. Espero que ya hayan utilizado esta plataforma. Si no, les invito a utilizar su celular, escanear el código QR o meterse a internet desde su celular, a menti.com, e introducir el código 63512511. Perfecto. Vamos a ver si es que alguien da una manito arriba diciendo que ya está dentro. Vamos a compartir también esa información en el chat. El código de acceso es 63512511 para menti.com. Si pueden escanear ahí el código QR. Y sin más, vamos a pasar a ya veo que hay varias preguntas, varias respuestas en torno a la pregunta que tenemos para el día de hoy. Tenemos una importantísima pregunta. ¿Qué aprendimos, con qué nos quedamos de la capacitación de hoy? Nos encantaría conocer sus principales conclusiones,
sus principales aprendizajes, para que de esta forma también podamos compartírselos a Mariana, podamos compartirlo con el equipo, podamos compartirlo con todas las personas que van a estar viendo quizás esta transmisión de manera sincrónica y ver si es que coinciden o no sus visiones con las de ustedes. Nos encantaría darles un minutito más para que puedan completar esta pregunta desde sus teléfonos celulares. Si es que no han podido acceder, recuerden que se pueden unir a través de menti.com y usando el código 63512511. Excelente. Pueden compartir en el chat diciendo, sí, pude lograrlo, no lo pude lograr, la tecnología no se me da bien, no tengo internet, o algún tipo de acción que estaba teniendo. Ya, perfecto. Llevamos 16 respuestas. Voy a esperar a las 20. Espero que me puedan ayudar. Vamos a esperar a las 20 respuestas para poder revelar, o podemos empezar a revelar desde ya. Y ver si es que coincidimos, tenemos puntos de encuentro y llegamos a las mismas conclusiones finalmente. Listo, 17, quedan 3. Yo tengo mucha fe en este equipo, en este poder de las juventudes de la región. Vamos, podría votar yo, pero ya esto sería hacer trampa. Vamos, ya. Siendo en Chile las 7:25, vamos a revelar algunas de las respuestas. Queremos dar un minutito para que puedan empezar a ver qué es lo que respondieron, si llegaron a las mismas conclusiones. Miren, tenemos una respuesta increíble, que es el mismo código que tenemos de acceso. Tenemos, las buenas prácticas son principios rectores que se deben abordar en la política climática regional de la TAM. Tenemos aquí un comentario respecto a los aprendizajes que aborda, que no sabía que las buenas prácticas incluyen principios éticos y de respeto a la integridad y los derechos humanos. Vemos que aprendieron sobre NDC y principios rectores. Aprendieron que las buenas prácticas no siempre son los grandes marcos legales, sino acciones concretas desde los territorios. Ese fue un punto muy, muy, muy relevante. Pudimos ver que conocieron distintos documentos que nos aportarán a la hora de realizar el documento de la declaración de la RCOI, aquí a la izquierda, así como también la importancia de tener en cuenta los derechos humanos. Eso es muy relevante. Recordemos que esta primera sesión es en torno a las buenas prácticas, ya que todo el documento de la declaración va a estar abordando distintos ejes temáticos y queremos llegar a recomendaciones, a iniciativas, a políticas públicas que puedan considerarse buenas prácticas para incorporar en una política regional y impulsemos esta agenda desde las juventudes. Finalmente, voy a leer el último aprendizaje aquí, donde dice que el camino para lograr la mitigación y la adaptación aún es bastante largo. Algunas veces no es muy fácil incidir en la política pública de nuestro país, pero debemos actuar comunitariamente y así escalar. Estamos muy de acuerdo. Vamos a pasar con la segunda pregunta para ya dar cierre. Esta va a ser la penúltima preguntita. Ahora que ya entendieron un poco el sistema, que ya están todos desde su teléfono, esto va a ser muy, muy, muy cortito. Vamos a darle un minuto para que puedan responder. Y dice, ¿qué perla de conocimiento te llevas hoy? En una palabra. Puede ser 1, 2, 3 palabras. Ahí tenemos para que puedan incorporar. Pueden tratar de no considerar letras mayúsculas, no considerar tildes, para que así podamos ver sus respuestas de manera unificada. Vamos a darle, esto va a ser rapidito, ya entendimos cómo es la sesión. Tenemos 3 respuestas. Espero que vayan asignando y vamos a poder ver si es que hay palabras, conceptos que tenemos en común dentro de todas las personas que pudieron asistir a esta sesión. Vemos la inclusión, la resiliencia, la comunidad, la juventud. Y vamos armando un mapa en donde vemos los distintos puntos de encuentro en torno al aprendizaje que nos pudo dejar la sesión del día de hoy, en torno a las buenas prácticas. Queremos recordar aquí un gran agradecimiento a Mariana, un gran agradecimiento a todas las personas que se sumaron hoy a la sesión. Y miren, aquí con una palabra, claro, más cortito que una reflexión, obtenemos más respuestas, llegamos a las 30. Y
Excelente, perfecto. Aquí me encanta que el punto de encuentro sea la comunidad, la resiliencia, la juventud, ya que estamos armando con todo lo que es la RCOI y esta declaración del año 2023, una sesión muy, muy, muy comunitaria. Queremos terminar con lo último para que puedan quedarse felices después de esta sesión, después de este tiempo, después de todo este aprendizaje, y queremos dejarlos con una pregunta que nos pueden responder, la cual es, aquí vamos, tremendo. ¿Con qué preguntas te vas de esta capacitación? Ahí en sus teléfonos debería aparecerles, si bajan un poquito, qué preguntas, digamos, les quedan después de esta gran jornada. Nosotros quedamos muy, muy, muy contentos, quedamos muy contentas. Estamos muy agradecidos de todas las personas que se sumaron desde los distintos rincones, desde los distintos países, desde sus distintas zonas horarias. Y queremos ver si es que pueden establecer algunas preguntas con que quedan después de esta capacitación, y así nosotros podemos empezar a trabajar para responder a todas estas dudas. Ahí, claro, vemos que ahora, como hay que armar la oración, podemos tener menos respuestas, con una palabra era más sencillo, pero yo tengo toda la fe en que van a llegar algunas preguntitas. Perfecto. Sofi, ¿quieres agregar algo antes de dar el cierre? Ya estamos justos en la hora. Estamos justo en la hora, sí. Ahí vi que Daniel tenía la mano levantada, así que si quiere puede prender el micrófono. No sé si... ahí está. Hola, buenas noches, un gusto. Buenas Soy noches. Suatipa, guardián de la tierra, soy sacerdote solar Vizca y estoy como delegado por Colombia y actualmente estoy vinculado a la implementación del Plan Plurianual de Inversiones del Gobierno Nacional. Estoy en contacto directo con los ministerios y la presidencia y las diferentes instancias de participación públicas y políticas que hay actualmente en mi país. Hemos estado trabajando, de hecho ayer mi cooperativa con mis socios se reunió con el presidente del Congreso de la República aquí de mi país y de hecho después de esta reunión tengo pendiente hablar con ella de precisamente el tema de la RECOI porque estamos interesados y dispuestos a apoyar y acompañar la implementación de lo que se requiere puntualmente para que se haga el evento aquí en Colombia, en la ciudad de Bogotá, que es donde estamos ubicados. Entonces me gustaría saber cómo podemos, digamos, apoyar y aportar al proceso. También hago parte del mecanismo de Escazú y soy miembro honorario del Comité Mundial de Seguimiento e Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con sede en México a través de Twitter Carnau AC, por la justicia y la igualdad. Y estamos pues ahí dispuestos desde todos estos espacios a poder apoyar a los chicos en misión puntual, iniciar el proceso para que desde nuestro gobierno y desde las instancias que tenemos acceso se pueda financiar el viaje de ese sueño colectivo de los 2000 chicos. No sé si estoy un poco fuera del contexto, pero pues es algo que aprovecho el espacio y para poder tener, digamos, como una claridad y hablar aquí con mis socios también respecto a cómo acompañar el proceso. Es eso, gracias. Hola, Daniel. Gracias. Ay, perdón, Ay, justo te perdón, iba a dar el Sofi. pase, dale. No, pero dale. Perdón, yo estoy desde mi celular, pero igual voy a poner la cámara para que me vean. Hola. ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo está? Yo soy Alejandro Nazar, yo soy uno de los organizadores pues, de la RCOI de este año, junto con los chiques que están ahí presentes. Y bueno, muchas gracias, la verdad fue súper enriquecedor. Daniel, pues le iba a comentar, de hecho, si quiere podemos tener un contacto usted y yo y miramos cómo nos articulamos para lograr esos apoyos que usted está proponiendo, que me parecen súper valiosos.
Te voy a escribir por interno, por acá, a ver si me pasas tu contacto y hablamos por ahí, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. De hecho, hace unos días me conecté también con el evento de los niños y las juventudes con la compañera de una comunidad indígena. Pero pues aquí tenemos acceso a las ofertas institucionales y las universidades y lo que se requiera. Entonces, para que hablemos de ese tema puntual, para no desviar, digamos, la atención del proceso que se está haciendo y podamos darle continuidad acá y darle dando seguimiento al proceso. Apago la cámara porque estoy aquí reunido con más personas en otro tema de una asesoría que estoy dando, porque estoy encargado de recoger las iniciativas en los territorios para implementar el Plan de Acción Nacional. Entonces, Buenísimo, Daniel, ahí te escribí para pasarte mi número y si puedes escribirme de una vez y así quedo en contacto contigo y vamos a charlando que todo lo que podamos sumar de apoyos es indispensable. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Ale, por estar ahí pendiente a responder. Vamos a dar el cierre, ya son, al menos en horario Chile, las 7:35 PM. Y nada, sabemos que hicieron todos un esfuerzo súper grande por conectarse 1 hora y media. Todas las sesiones van a ser de 1 hora y media de aquí en adelante los jueves. Así que nada, queríamos darle las gracias. Nos seguiremos encontrando para poder continuar con el proceso de la RCOI 2023. Vamos a tener novedades, síganos en las redes. Y vamos también por ahí, la Fran vi que estaba preguntando si es que vamos a compartir la metodología. Vamos a compartir exactamente la metodología por los grupos de trabajo y también vamos a estar publicando en el Instagram y en las redes sociales. Todas las capacitaciones van a quedar grabadas y se van a subir a YouTube y a la página de la RCOI. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao a todas, a todos. Muchas Nos estamos gracias. viendo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, que estén bien, gracias. muchas gracias a ustedes, chicos. Es un Chao. honor poder